mundo pudiera volver a la verdad de la Escritura. Así que me gustaría, a manera de introducción, leer este pasaje, Jeremías capítulo 6, versículo 16. ¿Ya lo tienen? Dice así la bendita palabra de nuestro Dios. Les invito a que se pongan de pie. Vamos a tener reverencia ante la Escritura, porque esta es la preciosa palabra de Dios. Jeremías 6:16 dice: así dice el Señor, párense en los caminos y miren y pregunten por los senderos antiguos cuál es el buen camino, y anden por él y hallarán descanso para sus almas. Hasta ahí vamos a leer. Amado Dios, en esta hora te damos gracias por la bendición que tú nos das de poder reunirnos como iglesia para adorarte, para alabar tu santo nombre, para elevar nuestras peticiones y nuestras acciones de gracias ante ti. Hoy, Señor, no queremos irnos de este lugar sin escuchar tu palabra, amado Dios. Porque tu palabra es la que vivifica, tu palabra es la que santifica, tu palabra es la que nos ilumina, la que nos instruye y la que dirige nuestros corazones. Yo te ruego, amado Dios, que en tu misericordia ilumines nuestro corazón a través de tu Espíritu para escuchar hoy tu voz. Gracias por esta iglesia, gracias por tu Hijo Jesús. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Tomen su asiento, mis hermanos. Estas palabras que acabamos de leer fueron pronunciadas por el profeta Jeremías al reino de Judá como exhortación antes de que aquel reino, tú lo recordarás, fuera exiliado de la tierra prometida a causa de su pecado. En tal exhortación encontramos un llamado clave que simbra en el corazón del oráculo de Jeremías. No era un llamado a buscar maneras novedosas para agradar al Dios de sus padres. No era un llamado a que ellos se esforzaran por encontrar alguna perspectiva diferente dentro del camino de Dios. Era todo lo contrario. El llamado era volverse al camino original, dice el texto, a los senderos antiguos. Ese camino es llamado por Jeremías el buen camino. Es decir, el camino que Dios había dictado a sus padres desde Moisés y que había sido claramente establecido como palabra de Dios. Solo así, advertía Jeremías, ellos encontrarían descanso para sus almas. A lo largo de la historia, mis hermanos, Dios ha llamado a su pueblo una y otra vez a volver a este camino, el camino de su palabra. Y por su gracia, Él ha levantado hombres y mujeres que con humildad, con temor y con fe, gracias, responden al llamado con obediencia. Una de esas veces, y yo diría una de las más trascendentales, por lo menos en la edad moderna, fue la Reforma Protestante. Por siglos la Iglesia Católica había permeado, la Iglesia Católica Romana había permeado con la oscuridad del tradicionalismo humano a gran parte del mundo en nombre de Dios. Al impedir el acceso a la Biblia al pueblo, cada vez más sus enseñanzas se alejaban de la verdad divina para imponer conceptos, mandamientos y tradiciones que no solo disentían de la palabra, sino que se oponían incluso en doctrina a ella. Este periodo es descrito como el tiempo de oscuridad, un tiempo de tinieblas. Fue hasta que Dios en su gracia permitió que Martín Lutero, un 31 de octubre de 1517, clavara sus 95 tesis en el Palacio de Wittenberg, un documento que exponía claramente lo que la Iglesia Católica Romana hacía y enseñaba como palabra de Dios cuando en realidad no lo era. Se denunció el abuso y autoritarismo por parte del Papa, la codicia de la Iglesia y la herejía en general que desde sus centros y basílicas se proclamaba. Y lo que comenzó como una pequeña protesta por parte de un monje, él nunca se imaginaba que terminaría siendo un movimiento enorme que transformaría Europa y el mundo entero. Con el paso del tiempo, la Reforma Protestante hizo que se revisara
cada concepto teológico que la Iglesia Católica Romana había promulgado hasta ese momento a la luz de la palabra de Dios. Esto provocó que una frase se acuñara como resumen de lo que Dios estaba haciendo a través de los reformadores. Post tenebrax lux. Después del periodo de tinieblas y oscuridad, Dios estaba trayendo luz. Pero no fue la única frase. Después de tal movimiento era necesario resumir o sintetizar lo que la Reforma Protestante proponía a la Iglesia, y así fue, dando como nacimiento, lo que se conoce como las 5 solas. 5 frases en latín que resumen la propuesta por parte de los reformadores. Las conocemos ya un poco, las tienen puestas en estas pequeñas lonas. Sola Scriptura o sola escritura, sola fide o sola fe, sola gratia, sola gracia, solus Christus, solo Cristo, soli Deo gloria, solo a Dios la gloria. A lo largo de este mes y con la ayuda del Señor estaremos estudiando cada una de estas frases, estas proposiciones, examinando su veracidad bíblica y aplicándolas a nosotros el día de hoy. ¿Cuántos están preparados? Bueno, vamos a comenzar con la primera. El día de hoy toca estudiar sola escritura o sola escritura. Esta frase contiene 2 palabras, provienen del latín sola, que subraya la exclusividad de algo, y escritura haciendo referencia a la Sagrada Escritura, la Santa Biblia. Entonces, esto también podría traducirse como únicamente la Biblia. Únicamente la Biblia. ¿Qué es lo que propone esta primera frase? Sola escritura significa que la Biblia es la máxima autoridad en materia de fe y práctica para el cristiano. Que todo pensamiento, actitud, tradición, experiencia o palabra deben ser juzgados por la autoridad final, que es la palabra de Dios. ¿Quedó claro? Lo vuelvo a repetir de todos modos. Sola escritura significa que la Biblia es la máxima autoridad en materia de fe y práctica para el cristiano. Que todo pensamiento, actitud, tradición, experiencia o palabra deben ser juzgados por la autoridad final, que es la palabra de Dios. 2 confesiones de fe históricas, Westminster y Londres de 1689, concluyen este tema de la siguiente manera. Escucha. El juez supremo por el cual se deben determinar todas las controversias de religión y todos los decretos de los concilios, opiniones de escritores antiguos, doctrinas de hombres y espíritus privados deben ser examinados, y en cuya sentencia debemos descansar, no puede ser otro que el Espíritu Santo hablando en las Escrituras. ¿De dónde viene todo esto? Sola escritura fue, por así decirlo, el estallido de guerra contra la Iglesia Católica Romana en la Reforma Protestante. No porque la Iglesia Católica Romana negara la autoridad de la Biblia. De hecho, ellos afirmaban la autoridad de la Escritura. El problema era que ellos, hasta la fecha, no solo tienen como autoridad la palabra de Dios, sino que también algunos otros aspectos. La Sociedad Bíblica Trinitaria lo describe de la siguiente manera. La Iglesia Católica Romana sostiene un principio de doble autoridad para el creyente. 2 autoridades para el creyente. Ellos no niegan la Biblia como un principio de autoridad en asuntos de fe y práctica, pero agregan, escucha eso, agregan la tradición eclesiástica a la misma escala de importancia que la Escritura. Por lo tanto, los católicos romanos no se basan solamente en la Escritura, sino además en los dogmas de las iglesias provenientes de concilios históricos, escritos eclesiásticos y bulas papales. Dado que consideran al Papa como infalible, todos sus escritos debían y deben ser considerados tan autoritativos como la infalible palabra de Dios. Palabras más sencillas. Lo que dice el Papa hoy tiene el mismo nivel de autoridad
para ellos que lo que establece la Escritura. Esto es aborrecible, lo puedo decir desde un principio. La Iglesia Católica, por ejemplo, no negaba la gracia salvadora, pero a la misma le añadía obras, le añade obras. No niega la justificación por fe, pero añade las indulgencias como medio de justificación. No niega a Cristo, pero añade la veneración a la Virgen y a los santos. No niega la gloria de Dios, pero el Papa se presenta como el vicario de Cristo en la tierra. Como hemos visto, la autoridad de la Biblia no es suficiente para ellos y por eso agregan la tradición eclesiástica. Por eso los reformadores agregaron como si fuera un prefijo a cada concepto el adjetivo solo. Sola gracia. Sola la gracia de Dios puede salvar. Sola fe. Es a través de la fe en Jesús que el hombre únicamente puede recibir salvación. Solo Cristo, solo la obra del Señor Jesucristo puede salvar. Solo a Dios la gloria, porque solo Él merece nuestra adoración. Por tanto, hermanos, todo esto proviene de una primera sola Escritura. Es decir, nosotros, ¿cuántos cristianos hay aquí? ¿Cómo cristianos? ¿Cuántos evangélicos hay aquí? Nosotros, ya bajó. ¿Por qué? Somos cristianos evangélicos, ¿no? Porque ellos dicen ser también cristianos, pero son romanos. Nosotros no somos romanos. ¿Cuántos son cristianos? ¿Cuántos son evangélicos? ¿Cuántos son protestantes? Hasta así nos llaman, ¿verdad? Los protestantes. Sí, ¿qué protestan? Mi hijo, cuando nació Leo, chiquito y era bien chillón. Tiene su carácter fuerte, mi hijo. Y le decía a mi papá, te hubieran puesto Lutero. ¿Por qué? Porque es bien protestante, dice. ¿Cuántos cristianos evangélicos protestantes hay aquí? Nosotros, como cristianos evangélicos protestantes, hemos creído desde siempre y seguiremos creyendo que no hay autoridad que se iguale a esta autoridad, que es la palabra de Dios. No hay autoridad que se iguale en materia de fe, es decir, lo que creemos, y práctica, lo que obedecemos a la palabra de Dios. En sencillas palabras, creemos solo lo que la Biblia enseña y obedecemos solo lo que ella ordena. Esto fue, y de hecho se dice que este es el origen de esta primera frase, lo que hizo que cuando Martín Lutero fuera amenazado de excomunión e incluso sentencia de muerte por la Iglesia Católica Romana si no se retractaba de sus enseñanzas, él respondería de la siguiente manera: a menos que no esté convencido, este es Martín Lutero, a menos que no esté convencido mediante el testimonio de las Escrituras o por razones evidentes, ya que no confío en el Papa ni en su concilio, debido a que ellos han errado continuamente y se han contradicho, me mantengo firme en las Escrituras a las que he adoptado como mi guía. Mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios y no puedo ni quiero revocar nada reconociendo que no es seguro o correcto actuar contra la conciencia. Que Dios me ayude. Amén. La pregunta entonces que surge, ya quedó en claro, la sola Escritura, lo que promulga, pero nosotros como cristianos que tenemos como autoridad máxima la palabra de Dios debemos responder a la siguiente pregunta. ¿Podemos sustentar todo esto en la palabra de Dios? O sea, ¿la sola Escritura se puede sustentar con la misma Escritura? A ver, pásense. Los que dijeron amén, les toca predicar. Porque hasta la fecha, cuando tú hablas con un católico romano que tiene como autoridad otras cosas que no son la Biblia, y les hablas del principio de la sola Escritura, ellos te van a responder: oye, pero ¿dónde aparece la sola Escritura en la Biblia? Y la respuesta es: claro que podemos sustentar el principio de que la Biblia es la máxima autoridad del creyente con la misma Biblia, porque la base de la autoridad bíblica reside en dos cosas, escúchame bien, dos cosas que la misma Biblia afirma, y si quieres anotarlas. Número 1, su naturaleza, y número 2, su suficiencia. Vamos a estudiar cada punto.
su naturaleza y su suficiencia. Por ejemplo, en el punto de su naturaleza tenemos un subpunto. Porque nosotros creemos en la sola escritura, en primer lugar, porque la Biblia es el único libro inspirado por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mira lo que dice segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Acompáñame, por favor. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Mira lo que dice a partir del versículo 21. Segunda de Pedro 1:21. Pues ninguna profecía, esta sí es la NBLA, sí, ¿verdad? Sí, voy a usar la Nueva Biblia de las Américas. Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Este texto deja en claro que el libro que tenemos en nuestras manos no llegó a través del deseo o plan humano, no fue por voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de ¿quién? De Dios. No fue como que el apóstol Pablo se levantó un día y dijo, voy a escribir un escrito que va a venir de parte de Dios. No. Él, de una manera sobrenatural, fue impulsado por Dios a escribir y fue supervisado por Dios al escribir. No solo Pablo, también Pedro, Moisés, David, Isaías, Jeremías y todos los autores bíblicos fueron inspirados por Dios. Cuando la Biblia afirma que sus palabras son inspiradas, lo que está diciendo es que literalmente fueron exhaladas por Dios. Lo que encontramos contenido en estos 66 libros proviene, su fuente principal es la mente y el corazón de nuestro Dios. Ningún otro libro que ha existido, ningún otro escrito que existirá, posee ni poseerán este glorioso atributo. Ningún hombre hoy, aun con los pensamientos más elevados o complejos o con grandes estudios, puede atribuir tales pensamientos a la divinidad. No sé si lo han notado, pero no llamamos a la Biblia una palabra de Dios. ¿Cómo llamamos a la Biblia? La palabra de Dios. La palabra de Dios, la Sagrada Escritura. Porque nosotros entendemos que aquí tenemos contenida la revelación divina. La misma Biblia afirma ser la palabra de Dios. Constantemente leemos de principio a fin, así dice el Señor Dios Todopoderoso. Tal es la autoridad de la Escritura. Y no podemos nosotros poner nada al mismo nivel. La Iglesia Católica Romana decía, sí, podemos poner la tradición, podemos poner los concilios eclesiales, podemos poner la autoridad del Papa. Pero no es cierto, hermanos, porque ni los concilios, ni la tradición eclesiástica, ni las palabras del Papa son inspiradas por Dios. Hay un solo libro inspirado por Dios y es la Santa Biblia. Por eso proclamamos, hermanos, sola escritura. O sea, no podemos poner nada al mismo nivel por la simple, sencilla, pero importante razón que nada está al mismo nivel que la palabra de Dios. Nada. Ahora, si el origen de las Escrituras es divino, eso significa que el Espíritu de Dios produjo a través de su poder y a pesar de la debilidad humana, un escrito libre de errores y o contradicciones, una palabra poderosa pero también perfecta. Ese es el subpunto número 2 acerca de la naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza de la Escritura? Es inspirada. Pero también la Biblia es
inerrante e infalible. Mira lo que dice el Salmo 19, versículos 7 al 8. Salmo 19, 7 al 8. ¿Ya lo tienes? Salmo 19, 7 al 8. La ley del Señor es que perfecta, que restaura el alma. ¿De qué está hablando? De la ley, de la palabra de Dios. ¿Y cómo la describe? Perfecta. ¿Acaso en la Biblia encontramos que dice la palabra del Papa es perfecta? No, eso no está en la Biblia. Pero sí la Biblia dice la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor, lo que el Señor ha dado, dictado, revelado, son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es ¿qué? Puro, que alumbra los ojos. Ahí está en claro. Es perfecta, es segura, es recta, es pura. Hablando de este último adjetivo, mira lo que dice un poco antes del Salmo 12, versículo 6. Salmo 12, versículo 6. Las palabras del Señor son palabras ¿qué? Puras, limpias. Plata, mira la analogía que usa para describir la palabra de Dios. Plata probada en un crisol en la tierra, 7 veces refinada. Materiales como la plata y el oro son refinados para quitar de ellos cualquier clase de suciedad, de impureza, de escoria, es el término más correcto. Y la Biblia dice, la Biblia es así. Es algo que ha sido purificado no solo una vez, sino 7 veces. En otras palabras, está libre de errores, está libre de fallas, está libre de impurezas. ¿Por qué? Porque Dios la inspiró. Cuando decimos que la Biblia es inerrante, infalible, nos referimos a que esta colección de 66 libros unidos en uno está libre de errores y fallas en cada una de sus partes y como un todo. No hay en ella contradicción alguna, mancha alguna. Es una palabra perfecta que se ha cumplido y que cumplirá todo lo que ha prometido a cabalidad. Esto es así, recuérdalo, porque Dios la inspiró. Y muchos se han levantado para tratar de decir que hay errores. Hermanos, la Biblia tiene muchos enemigos y si la Biblia tuviera errores ya desde hace mucho tiempo hubiese sido desacreditada. Pero la Biblia, hermanos, ha permanecido por los siglos y se va a cumplir lo que el Señor Jesucristo dice: cielo y tierra pasarán, pero su palabra va a permanecer. Una vez más, no existe entonces, ni existirá ninguna obra como esta. Solo la Biblia es inspirada y por lo tanto solo la Biblia es una palabra inerrante, infalible. Martín Lutero lo dijo, a pesar de que los papas y concilios eran considerados como autoridad a la par de las escrituras, a diferencia de ellos, la Biblia nunca erraba. Ellos sí, hasta se contradecían entre ellos mismos. Sí cometían errores, pero la Biblia, hermanos, nunca ha mentido y nunca mentirá porque es la palabra de Dios. Lutero, hermanos, por lo tanto, decía, no puede haber autoridad máxima más que solo la Escritura. Lutero confiaba en lo que la Escritura establece, Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 4. Lo conoces bien, ¿verdad? Romanos 3, 4. De ningún modo. Antes bien, sea hallado Dios veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso. Dice la Reina Valera, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso.
me da una sensación de decir, Señor, ayúdanos. Porque algunos han usado este texto, por ejemplo, para mí, decirme, no voy a creer lo que tú vienes a enseñarme con la palabra, sino yo tengo mis propias experiencias personales. O sea, el texto está diciendo todo lo contrario. Si alguien viene y te está hablando con la palabra, no es para que le creas a él, ni para que te creas a ti mismo. Duda de ti, duda de la persona, pero confía en lo que dice la palabra de Dios. Porque Dios es veraz y todo hombre, y eso nos incluye, ¿somos qué? Mentirosos. Mentirosos. En algún punto de mi vida yo entré en conflicto en mi mente. Yo decía, ay, pues ¿a quién le creo, no? Porque de repente leo algo y escucho algo y no va de acuerdo a lo que acabo de leer. Entonces yo doblé mis rodillas ante el Señor y le dije, Padre, no quiero pecar contra ti, ayúdame. Porque tú has puesto autoridades eclesiales, Señor, pero a veces de repente dicen unas cosas que dices, Dios mío. Y recuerdo que el Señor me llevó a este pasaje, acompáñame, Jeremías, capítulo 17. El versículo 5. Mira primero hasta el versículo 6. Jeremías 17, versículos 5 y 6. Así dice el Señor. ¿Quién? ¿Verdad que no dice Emilio? A veces algunos dicen que digo yo. Pues no, y dice, así dice ¿quién? El Señor. Con mayúsculas significa que en el hebreo ahí está el nombre de Dios. Podríamos decir, así dice Jehová o así dice Yahweh. Maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza y del Señor se aparta su corazón. ¿Cuál es el resultado de confiar en el hombre? Maldición, apartar nuestro corazón del Señor. Y mira, versículo 6, será como arbusto en lugar desolado y no verá cuando venga el bien, habitará en pedregales en el desierto, una tierra salada y sin habitantes. Entonces yo le pregunté al Señor, ¿y qué puedo hacer, Señor? No, ya no, está bien, no quiero confiar en el hombre. Y el Señor me respondió, versículos 7 y 8, bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Mira la diferencia, bendición, comunión con Dios. Versículo 8, será como árbol plantado junto al agua, ya no arbusto desolado, sino un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor y sus hojas estarán verdes. En año sequía no se angustiará ni cesará de dar fruto. Ahí está. Entonces dije, Señor, sí es cierto. Tú eres veraz y todo hombre es mentiroso. Pero ¿cómo puede verse una confianza en el Señor? Porque es fácil decir, sí, no confío en lo que dice el hombre, confío en lo que dice Dios. Pero mira, acompáñame a un verso paralelo a esto, que es el Salmo capítulo 1. Son palabras muy similares, las que encontramos en el Salmo 1 y en Jeremías, el texto que acabamos de leer hace un momento. ¿Cómo se puede ver, cómo se traduce en la práctica una confianza en el Señor y no en el hombre? Salmo 1, del versículo 1 y hasta el versículo 3. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Observa versículo 2, sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche. Mira las palabras idénticas. Versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, en todo lo que hace prospera. ¿Cuál es el cambio? Jeremías dice confianza en el Señor, el salmista dice meditación en la ley. Es la paz. Si confías en el Señor es porque estás confiando en su palabra. Meditas en ella y noche. Y dice, solamente la palabra de Dios es veraz, porque solo la palabra de Dios es inspirada. Por lo tanto, solo la palabra de Dios es inerrante, solo la palabra de Dios es infalible. Solo la palabra de Dios.
No podemos, repito, no poner nada a su nivel, ninguna palabra, ningún pensamiento humano, ninguna enseñanza, ningún otro escrito, ninguna experiencia, nada tiene la autoridad que tiene la sola palabra de Dios. Insisto, no podemos poner nada al mismo nivel porque nada está en ese nivel. Solo la Biblia es inspirada, inerrante e infalible. Por eso proclamamos sola escritura. Pero tal vez a algunos hasta aquí no les baste. Bueno, podemos hoy aprovechar para meditar no solo en la naturaleza de la escritura, sino también en lo que la misma Biblia dice acerca, punto número 2, de su suficiencia. Basamos el principio de la sola escritura no solo en su naturaleza, que la Biblia es inspirada, inerrante, infalible, sino también en lo que la Biblia dice acerca de su suficiencia. Puedes buscar lo que dice el apóstol Pablo en el verso donde hace rato nuestro hermano Rodo nos recordaba, segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17. Lo conocemos bien, los hermanos del discipulado hasta ya se lo saben memorizado. ¿Qué dice, hermanos del discipulado? A ver, examen, ¿verdad? Toda la escritura es que inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin, dice el 17, de que el hombre de Dios sea perfecto, preparado, equipado, capacitado para toda buena obra. La Biblia, hermanos, está completa y es suficiente en sí misma en contenido y en propósito. Porque dice el texto que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. En ella podemos encontrar de manera completa lo que Dios quiere que conozcamos acerca de su persona y de su obra. Y al ser inspirada por sí misma, es suficiente para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por ello no necesita ninguna clase de añadidura o extracción en sus palabras. En palabras mexicanas, la Biblia no necesita una ayudadita, una manita de gato. No, 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 no. Es más, en la misma Biblia se condena tal acción. Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio capítulo 4, versos 1 al 2. Escuchemos con atención la advertencia que nos hace el Señor. Deuteronomio capítulo 4, versos 1 y 2. Ahora pues, oh Israel, está hablando al pueblo de Dios. Recibieron la palabra de Dios. Hoy nosotros somos el pueblo de Dios y en nuestras manos ha sido depositada también la palabra de Dios. Ahora pues, oh Israel, escucha los estatutos y los decretos que yo les enseño para que los cumplan, a fin de que vivan y entren a tomar posesión de la tierra que el Señor, el Dios de sus padres, les da. Ustedes no añadirán nada a la palabra que yo les mando, ni quitarán nada de ella, para que guarden los mandamientos del Señor su Dios que yo, ¿qué? Les mando. ¿Cuál es el deber del pueblo de Dios? Según este texto. ¿Añadir? ¿Quitar? ¿Cuál es el deber? Exacto. Obedecer. Obedecer. Esta misma advertencia la encontramos en Apocalipsis al final de la escritura. Ay de todo aquel que añada, que quite. Las plagas escritas en este libro recaerán sobre esa persona. Y no solo no podemos ni debemos literalmente agregar o quitar las palabras de este sagrado libro y así pecar contra Dios, sino también podemos caer en ese error cuando alguien atribuye, escucha bien, a algún pensamiento, escrito, experiencia o cualquier otra cosa el mismo peso que la autoridad de la Biblia tiene. Este es el punto, hermanos. Atacar el principio de la suficiencia de la Escritura
es cuando le damos autoridad a cualquier otra cosa que no sea la palabra de Dios. Recuerda, solo hay una palabra inspirada, inerrante e infalible, palabra de Dios, la Biblia. Y ella es suficiente como autoridad. Ahora, es aquí cuando quiero dejar en claro que la sola escritura, lo que los reformadores tenían en mente cuando hablaban de la sola escritura, no se opone la sola escritura a otros conceptos como la autoridad eclesial, el valor de la tradición, las experiencias, etc. Porque es verdad que la misma Biblia afirma que Dios ha dado a hombres autoridad sobre nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Un ejemplo, nuestros gobernantes. Otro ejemplo, nuestros líderes espirituales. Es verdad también que encontramos valor para nuestra fe cristiana en confesiones y tradiciones que la iglesia ha abrazado a lo largo de la historia. Hace un momento te cité la confesión de fe de Westminster y la confesión de Londres de 1689. Y es verdad, no lo puedo yo negar, que muchos de nosotros hemos vivido experiencias tremendas en nuestro caminar con el Señor. ¿Qué debemos hacer con esto? Al abrazar la sola escritura, ¿debemos desechar todo eso? No era lo que los reformadores tenían en mente. La respuesta es que no. Solo debemos recordar siempre lo siguiente, y me gustaría hasta que lo anotaras. La palabra de Dios es la última y máxima autoridad para la fe cristiana. Eso es lo que enseña el principio de la sola escritura. No que deseches, sola escritura, ya no necesito pastores. No. Sola escritura, ya no necesito predicaciones. Sola escritura, ya no puedo leer más libros cristianos. Sola escritura, no. Más bien, debemos recordar que la última y máxima autoridad para la fe cristiana es la palabra de Dios. Les pregunto algo que les preguntaba hoy a los hermanos del discipulado. ¿Podemos encontrar verdad fuera de este libro? ¿Seguros? ¿Cuánto es 2 más 2? Vuelvo a preguntar, ¿podemos encontrar verdad fuera de este libro? ¿Cuánto es 2 más 2? ¿Y qué es 2? Si digo que ¿cuál es 4? ¿Qué estoy diciendo? ¿Una qué? Vuelvo a preguntar. ¿Podemos encontrar verdad fuera de este libro? R.C. Sproul, erudito cristiano, responde en un podcast acerca de la sola escritura. Por supuesto que sí. Hay muchísimos otros libros, por ejemplo, de hermanos piadosos que han bendecido nuestra vida. El progreso del peregrino de John Boynan. La mortificación del pecado de John Owen, ¿no es cierto? Las mujeres están estudiando un libro, ¿no? Mujeres extraordinarias de John MacArthur. Hay muchos sermones que han impactado generaciones a través de los años. Pecadores en las manos de un Dios airado de Jonathan Edwards. Hay confesiones valiosísimas para nuestra herencia evangélica. Hay testimonios gloriosos de lo que Dios ha hecho y sigue haciendo a través de la historia. Hace un momento mencionaba libros de matemáticas, biología, que contienen verdad. Pero ¿por qué podemos afirmar que podemos encontrar verdad en esos libros, sermones, experiencias, testimonios, etcétera, etcétera, etcétera? Porque esos escritos, esas predicaciones, esos testimonios se han mantenido fieles a la palabra de Dios. Nada de ello es inspirado. Sin embargo, se mantiene fiel ¿a qué? A lo inspirado. Cuando hablamos entonces de la suficiencia de la Escritura, no significa que como cristianos evangélicos rechazamos cualquier otra cosa que no sea la Biblia, sino que más bien examinamos todas las cosas a través de este precioso libro. Porque este libro, recuérdalo, es inspirado, inerrante, infalible y suficiente. Todas las cosas, llámense libros, llámense predicaciones, llámense confesiones, llámense testimonios, llámense experiencias,
todo se examina a la luz de la inspirada, inerrante e infalible palabra de Dios. Podemos encontrar esto a lo largo de la Escritura, ejemplos de esto. Mira, acompáñame a segunda de carta del apóstol Pedro. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Pedro habla de una experiencia que él tuvo, una experiencia tremenda, a partir del versículo 16. Segunda de Pedro 1 a partir del verso 16. Porque cuando les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Lo que está diciendo ahí el apóstol Pedro es, lo que nosotros les enseñamos no fueron cuentos de hadas. Fueron cosas que vieron nuestros ojos. ¿Sale? 17. ¿Qué fue lo que vio Pedro? Pues cuando él, hablando de Cristo, recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado en quien me he complacido. ¿De qué está hablando? Pedro está hablando de la experiencia en el monte de la transfiguración. Si usted ha leído los evangelios, ahora quiere predicar ese bebé, ¿verdad? Si usted ha leído los evangelios, usted puede ver tal experiencia. En un momento, el Señor Jesucristo, ese velo humano que cubría su divinidad, fue retirado y se mostró como lo que Él era, es y será por siempre, el Dios eterno, todopoderoso. ¿Se imaginan esa experiencia? A ver quién de aquí ha tenido una experiencia similar. Es una experiencia tremenda, una experiencia asombrosa, gloriosa, sobrenatural e incomparable. Versículo 18, nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con Él en el monte santo, en el monte de la transfiguración. Pero ahora observa qué es lo que hace el apóstol Pedro con tal experiencia para exhortarnos a nosotros. A partir del versículo 19, y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Les está diciendo, tal vez ustedes no han tenido esa experiencia, pero no se preocupen. Ustedes tienen una palabra profética más segura. ¿Cuál es esa palabra profética más segura? Verso 20. Pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura. Leímos hace un momento el versículo 21. La Escritura inspirada ¿por quién? Esa es la palabra profética más segura. Pedro pone su experiencia por debajo de la palabra de Dios. Y él dice, ustedes tienen algo mejor. Ustedes tienen algo que vale más. Ustedes tienen algo con mayor peso de autoridad. La palabra de Dios. ¿Qué ha pasado, hermanos, en los últimos años? En los últimos años, estoy hablando de nuestra época actual. Ya no pensemos en tiempo de la Reforma. Ya dejamos en claro que la Iglesia Católica Romana había puesto al igual e incluso hasta por encima de la palabra de Dios sus tradiciones eclesiásticas. ¿Qué está pasando hoy? Algo muy similar. Porque se ha levantado dentro de la iglesia un movimiento que dice traer revelaciones frescas a la iglesia. Nuevas revelaciones a la iglesia. ¿Y qué hacen con esas cosas? ¿Dónde las ponen? Al igual o incluso a veces por encima, porque a veces dicen cosas que contradicen claramente la verdad de la Escritura. ¿Y qué ha hecho la iglesia de Latinoamérica principalmente? Ha abrazado tales cosas. No examina. Repito, no nos vamos al extremo de desechar. Hermanos, Martín Lutero, si ustedes estudian historia, él no tenía el deseo de dividir la iglesia. Él tenía el deseo de reformar la iglesia. De ahí, reforma protestante.
Él no decía desechen todo lo que han hecho, no, examínenlo y desechen lo que vaya en contra de la palabra de Dios. Lo que vaya acorde a la palabra, síganlo manteniendo. La tradición es buena cuando va de acuerdo a la palabra de Dios. Las confesiones, los concilios son buenos, los podemos citar, son valiosos para nosotros como iglesia cuando van de acuerdo a la palabra de Dios. Pero nuestra máxima regla de autoridad, fe, práctica es la palabra de Dios, hermanos. Pero en día se han levantado falsos maestros y vienen y nos dicen, es que tienes que hacer esto. No, hermano. Y a veces hasta la Biblia es bien clara. ¿Se acuerdan de ese pasaje de Timoteo? ¿Qué iban a hacer los falsos maestros? Prohibir alimentos que Dios creó. Viene alguien, se para en un púlpito y dice, tal alimento no lo coman porque Dios me dijo. No, no. ¿Y qué hacemos? Ahí vamos. Amén. Me incluí, ¿eh? No. Pero yo soy, nada le falta decir, el Papa Benedicto dice, no. Yo soy el profeta, yo soy el pastor, yo soy el apóstol, yo soy. Tú eres un simple ser humano, mortal y mentiroso. Todo lo que digas tiene que estar aquí. Si no está aquí, va a ser desechado. En ese momento les decía a los hermanos que recordaran la exhortación de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. A partir del verso 19. ¿Están aquí o no? Porque ya se empieza a poner intenso, ¿eh? Primera de Tesalonicenses capítulo 5 a partir del 19. No apaguen el espíritu. Hay una advertencia. Tengan cuidado de apagar el espíritu de Dios, porque el espíritu de Dios, hermanos, hace cosas sobrenaturales, cosas poderosas, cosas tremendas, inimaginables. Y Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y el libro de Hechos no tiene una conclusión, porque la historia de la iglesia sigue vigente y el espíritu de Dios sigue obrando en medio de la iglesia hoy. Algunos, ¿verdad?, han dicho que nosotros ya no creemos en el Espíritu. Eso es mentira. Nosotros creemos en el Espíritu de Dios. Al contrario, ¿qué les hemos enseñado? Que si ustedes son cristianos, ¿a quién poseen? Al Espíritu de Dios. Y que si ustedes quieren vivir una vida fructífera cristiana, es imposible sin la ayuda del Espíritu de Dios. No apaguen el Espíritu. Verso 20, está unido a esto. No desprecien las profecías. Eso también es palabra de Dios. No podemos nada más tomar lo que nos gusta. Aquí dice, no desprecien las profecías. Alguien que hable de parte de Dios. Pero ¿cuál es la exhortación? Verso 21. Antes bien, examínenlo todo cuidadosamente. Retengan lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Pues lo que va de acuerdo a la palabra. Absténganse de toda forma de ¿qué? De mal. Pero mira cómo dice, examínenlo todo cuidadosamente. ¿Qué nos dicen los falsos maestros? No cuestiones, no juzgues, obedece. No, hasta no piensen. No, zafo. ¿Qué le decía el Señor a su pueblo? ¿Cómo decidían decir a esos falsos? A la ley y al testimonio. Si no está escrito es porque el Señor no te lo ha revelado. Así de sencillo. Todo por debajo, hermanos. Nada por encima. O sea, no desechamos experiencias, testimonios. No desechamos, hermanos, confesiones históricas, sermones. No, pero todo lo debemos examinar, hermanos, y ser muy cautelosos. Lamentablemente, hermanos, algunos han optado por desobedecer la palabra de Dios en pos de seguir mandamientos humanos, en pos de seguir tradiciones humanas, como los fariseos, como la Iglesia Católica Romana. Y cuando veo eso, recuerdo mucho a Jeremías capítulo 4, mira, acompáñame, esto es impresionante. Para que veamos, hermanos, el corazón tan duro del ser humano. Jeremías capítulo 44.
está Jeremías exhortando a judíos a adorar solamente a Dios. ¿Eso es bíblico? Está escrito, solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Cuántos dicen amén? Ahí dice Deuteronomio, guardad pues mucho vuestras almas, ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros del medio del fuego. Solo al Señor tu Dios adorarás, no harás imagen, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Están de acuerdo? Pero mira lo que respondieron estos judíos a Jeremías, versículo 16. Jeremías 44, 16. En cuanto al mensaje que nos has hablado en nombre del Señor, o sea, esto es increíble porque ellos reconocían que venía a nombre del Señor. ¿Qué le dicen? No vamos a escucharte. O sea, necedad absoluta, rebeldía abierta. Una aplicación, hermanos, antes de continuar. Yo no sé lo que Dios ha estado hablando a tu vida en este día, en esta semana, en este mes, pero hay de ti y de mí si estamos teniendo esta posición. Entender que es palabra de Dios, entender que va de acuerdo a la palabra de Dios, pero decir, no lo voy a hacer. Oh, qué terrible, hermanos. Qué juicio tan severo nos espera. 17. Sino que ciertamente, escucha, cumpliremos toda palabra que ha salido de nuestra boca. O sea, vamos a hacer no lo que tú dices o no lo que el Señor dice, sino lo que nosotros queremos hacer. Y mira la razón de esto. Y quemaremos sacrificios a la reina del cielo, idolatría, derramándole libaciones como hacíamos nosotros, nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén. Y aquí está la razón. Entonces teníamos bastante alimento, prosperábamos y no veíamos mal alguno. Pero desde que dejamos de quemar sacrificios a la reina del cielo y de derramarle libaciones, carecemos de todo y por espada y por el hambre hemos sido acabados. ¿Cuál es la razón de su idolatría? Su experiencia. ¿No era la palabra de Dios su máxima autoridad? Bueno, sí, dice la palabra de Dios, hay que obedecer. Pase lo que pase y venga lo que venga. No, era su experiencia. No sé si a usted le ha pasado cuando le predicas a un católico romano. Oye, escrito está, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué te dicen? Lo mismo que ellos. Pero es que mi abuelita, mi tía, mi mamá, ¿y qué crees que a mí me ha hecho hasta milagro? ¿Por qué millones de personas van el 12 de diciembre a la Basílica de Guadalupe? ¿Van porque así lo enseña la palabra? Pregúntales y te van a hablar de sus experiencias. Es que a mí me hizo milagrito. ¿Sabes qué es lo triste? Que muchos cristianos evangélicos protestantes están en la misma condición. Oye, hermano, un ejemplo, invocar la sangre de Cristo. Eso no está en la Biblia. ¿Dónde ves en el Nuevo Testamento a alguien diciendo, te cubro con la sangre de Cristo, me cubro con la sangre de Cristo, nos cubrimos con la sangre de Cristo? ¿Dónde está eso en la Biblia? En ningún lado. Pero a mí me ha funcionado. Pero me ha servido, hermano. Están haciendo lo mismo que los católicos romanos, ¿te das cuenta? Están basando su vida no en la palabra de Dios, sino en su ¿qué? En su experiencia. Hermanos, eso no puede ser así. En cualquier área de nuestra vida. En cualquier área. Hermano, pero es que yo vi, hermano, ves que yo sentí, hermano. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 13. ¿Estamos bien? Se van a enojar conmigo. Es decir, como un pastor. Si se enoja con alguien, enójese con el Señor, porque Él es el que está hablando hoy. Deuteronomio 13, a partir del versículo 1. Esto es clarísimo, porque algunos decimos, hermano, pero es que sí funciona. Bueno, escucha la exhortación de Dios. 13, 1 al 5. Si se levanta en medio de ti un profeta o soñador de sueños y te anuncia una señal o un prodigio
Y la señal o el prodigio se cumple acerca del cual él te había hablado diciendo, vamos en pos de otros dioses a los cuales no has conocido y sirvamos. Es decir, si te habla algo que no va de acuerdo a la palabra de Dios, obedécelo, porque se cumplió lo que dijo. Eso es lo que dice. ¿Eso es lo que dice? Pero ¿cuántos así interpretan la Biblia? Es que si se cumplió lo que dijo, entonces sí viene de parte de Dios. Cuidado. Porque aquí dice un soñador, un profeta, y se cumple, o sea, sí se cumple. Pero lo que está diciendo va en contra de la palabra. ¿Cuál es nuestro llamado? Versículo 3, no darás oído a las palabras de ese profeta o de ese soñador de sueños, porque el Señor tu Dios te está probando. Es una prueba para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Cuántos de aquí aman al Señor? Entonces aman su palabra, porque mira lo que dice el versículo 4. En pos del Señor su Dios ustedes andarán y a Él temerán, guardarán sus mandamientos, escucharán su voz, le servirán y a Él se unirán. Ahí está. Está clarísimo. Más claro que el agua, imposible de verdad. Nosotros no basamos nuestra vida devocional a Dios, nuestra vida cristiana espiritual en nuestras experiencias. Nosotros basamos nuestra vida, nuestro cristianismo, nuestro servicio, nuestra vida devocional, nuestro amor a Dios en la palabra de Dios, en la sola escritura. Bueno, es que yo sentí, yo oí, yo soñé, yo viví. Está bien, no lo puedo negar. Yo mismo he vivido cosas. Pero todo va a ser filtrado a la luz de aquí. Por eso debemos ser cautelosos. Pues yo no me atrevo a decir, Dios me dijo, Dios me habló. No, no, no. Cuidado. Mucho cuidado. Porque las consecuencias de poner palabras en la boca de Dios que Él no habló son serias. Versículo 5. Pero a ese profeta o a ese soñador de sueños se le dará ¿qué? Muerte. Por cuanto ha aconsejado rebelión contra el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te redimió de casa de servidumbre para apartarte del camino en el cual el Señor tu Dios te mandó andar. Así quitarás el mal de en medio de ti. Entonces el siguiente domingo se traen sus piedras, hermanos. Es verdad esto, y hoy en día se cumple. Hermanos, que el Señor me habló. Señor me dijo que hiciera tal cosa. Ya ni pongo ejemplos porque de verdad, hermanos, es triste. Pues, hermano, pero pues eso contradice la... Sí, pero a mí Dios me habló. No. El Dios de este mundo será Satanás. El Dios de la Biblia no contradice su palabra. El Dios de la Biblia es el Dios de verdad y su palabra es la verdad. Les estaba... ya les dije que no se iba a dar ejemplo y ya les voy a empezar a dar ejemplos. ¿Se acuerdan de lo que siempre les comentan, no? Cuando me preguntaron que si había yo leído ya el libro de la divina revelación del infierno, ¿no? Porque hay un libro que así se llama, La divina revelación del infierno, de una supuesta mujer que recibió una revelación más completa y detallada de lo que es el infierno y que no está en la Biblia. ¿Qué está haciendo? ¿Te das cuenta? Está poniendo al nivel de la Biblia. Y cuando me preguntaron a mí si yo ya había leído la divina revelación del infierno, les respondí que sí. Aquí está. La divina revelación del infierno. O sea, todo lo que quieras saber del infierno, aquí está. No necesitamos más, hermanos. No necesitamos. Yo no dudo, hermanos, porque Dios es poderoso, sobrenatural, tremendo, que en situaciones de nuestra vida donde necesitemos la guía de Dios, el Espíritu de Dios nos guíe. Haz esto, haz aquello. Pero nunca va a ser en contra de la palabra. Nunca va a ser para añadir a la palabra. Nunca va a ser para restar a la palabra. Jamás, hermano. Por eso un cristiano no debe estar en búsqueda. De eso no nos enseña la Biblia, de estar buscando esas nuevas revelaciones. No. La Biblia nos dice, lo acabamos de leer Pedro, estar atentos a la palabra profética más segura. ¿Qué dijo Jesús? Escudriñen las escrituras. ¿Qué dice el apóstol Pablo inspirado por Dios? Renueven su vida a través o transformen su vida a través de la renovación de su entendimiento. ¿Qué dice el salmista? ¿Cuánto amo yo tu ley todo el día? ¿Es ella?
Mi meditación. Bienaventurado el hombre que tiene en el Señor su delicia y medita en su ley día y noche. Josué, ¿qué le dijo el Señor a Josué? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas y guardes todo conforme a él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahí está nuestra esperanza, nuestra confianza. Que Dios no puede intervenir en nuestra vida de una manera sobrenatural. Yo no lo puedo decir, negar, dudar, porque Él es el Rey soberano. Pero yo no voy a estar a expensas de situaciones místicas o extrañas, no. Es que está el ancla firme, que es la palabra de Dios. Eso es lo que Dios nos ha enseñado, hermanos, en su palabra. Sí, imagínense ese tema tan tajante de los alimentos y todo ese tema de la alabanza y todo ese tema. Usted sabe qué temas. Y uno va y les enseña la palabra, la palabra, la palabra. ¿Sabe qué me ha dado tristeza, hermanos? Que ya lleguen a un punto en que digan como los israelitas de hace un momento, pues sí, ahí dice, pero a mí me enseñaron de manera distinta. Qué terrible. Dios tenga misericordia de ellos y de nosotros, hermanos. Porque si algo contradice la revelación perfecta de Dios, ¿qué debemos hacer? Gálatas 1:8, ¿se acuerdan? Gálatas 1:8. Pero si aún nosotros, fíjese esa palabra de Pablo, él se está poniendo aún, o sea, dice, si yo mismo y los apóstoles, o un ángel del cielo, ¿se imaginan que un ángel del cielo se les apareciera hoy? Pero les anunciara otro evangelio, algo contrario a lo que ellos nos han anunciado, ¿sea qué? Anatema. Fíjate, con un solo versículo destruyes la teología de los mormones. ¿Qué han hecho con el libro del Mormón? Según ese libro lo recibió un hombre por medio de un ángel. Un libro que contradice lo que dice la palabra de Dios. Y hablaba con unos mormones la otra vez y me decía, es que nosotros tenemos otro libro aparte de la Biblia, pero con el mismo peso de autoridad. Con un solo texto destruye su teología. Ese hombre estuvo bajo la maldición de Dios por añadir a la palabra de Dios. Por poner algo, su tradición, su pensamiento, sus actitudes. Hermano, recuerda la exhortación de Pablo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Quieres estar aprobado por Dios? ¿Quieres recibir el galardón cuando te presentes delante de Él? ¿Quieres escuchar bien, buen siervo y fiel? ¿Cómo es el obrero que se presenta a Dios aprobado? Dice el texto, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La palabra de verdad. Hermanos, esto tiene muchas implicaciones para nosotros. Entonces decimos, ay sí, los católicos. Ay sí, los mormones. ¿A poco no cuando desobedecemos al Señor estamos poniendo nuestro corazón y nuestros pensamientos humanos al nivel de la palabra? Porque nos atrevemos a rechazar, a decir, pues sí dice ahí, pero mejor le hago acá. Somos igual de desobedientes. Sí, decimos la inspirada, inerrante, infalible palabra de Dios, suficiente, pero a la hora de la prueba dudamos de ella, ¿no? Es muy fácil tener conceptos teológicos en nuestra mente, pero necesitamos la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón para que eso tenga efectos prácticos en nuestra vida. Porque decimos, sí, la palabra de Dios, la sola escritura, y ahí guardada en el cajón, polvo ahí, decía Charles Spurgeon, puedes escribir la palabra condenación en ella, porque eso es lo único que vas a encontrar fuera de la palabra de Dios. No la lees, mucho menos meditas en ella, mucho menos la memorizas, mucho menos la pones en práctica. Y Jesús dijo, bienaventurados, dijo, los que oyen la palabra. Hoy ustedes están escuchando la palabra. En un sentido, hermanos, eso es una gran bendición. Pero ¿sabe dónde radica la verdadera bendición? Dijo Jesús, bienaventurados los que oyen la palabra y la ponen en práctica. ¿Realmente atesoramos la escritura? ¿Realmente amamos la palabra de Dios? ¿Realmente consideramos que es infalible
inerrante, porque es inspirada. Decimos entonces, Señor, puedo confiar en ti, puedo confiar en tus promesas, obedezco tus mandamientos. Cuando vengo y mi corazón es expuesto a mi pecado, que he sido desobediente, que he sido idólatra, digo, Señor, solo Cristo puede salvarme. Solo Cristo puede transformar mi vida, solo Cristo puede transformar mi corazón. Señor, a lo mejor hay muchas cosas que no entiendo, pero sí entiendo una cosa, Señor, es que estoy necesitado de tu gracia y tu amor. Recordemos el versículo que leímos al principio, así dice el Señor, párense en los caminos y miren y pregunten por los senderos antiguos, ¿cuál es el buen camino? Y anden por él y hallarán descanso para sus almas. Recuerda, este no era un llamado a buscar maneras más novedosas para agradar al Dios de sus padres. No era un llamado a que se esforzaran por encontrar alguna perspectiva diferente de abordar el camino de Dios y la vida religiosa. Era todo lo contrario, el llamado a volverse al camino original, la senda antigua, la palabra de Dios, el buen camino, el camino que Dios ha dictado a su pueblo desde Moisés, los profetas, los salmos, los apóstoles. Solo así, advertía Jeremías, encontraremos descanso para nuestras almas. A lo largo de la historia, Dios ha llamado a su pueblo una y otra vez a volver a este camino, el camino de su palabra, y por gracia ha levantado hombres y mujeres que con humildad, temor y fe responden al llamado con obediencia. Una de esas veces fue la Reforma Protestante. Sin embargo, hoy, ¿sabes qué se necesita? Una nueva reforma, un verdadero avivamiento para hacer a un lado tanto secularismo y paganismo en las iglesias, tantas estrategias humanas, psicológicas, que han reemplazado los púlpitos o reemplazado en los púlpitos la palabra de Dios, hermanos. Porque solo la palabra de Dios salva. Solo la palabra de Dios santifica, solo la palabra de Dios transforma, porque solo la palabra de Dios es inspirada, inerrante, infalible y suficiente. Por eso decimos sola Escritura. Que Dios nos ayude, hermanos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Oh, amado Dios, si yo te ruego algo hoy, en mi vida primeramente, Señor, en la vida de mis hermanos, y yo te ruego que escuches este clamor, porque lo hago no porque merezca ser escuchado, sino por los méritos de tu Hijo Jesús. Es que esta palabra, Señor, pueda cambiar, transformar nuestra vida. Al abrir nuestros ojos y ver en ella el valor supremo de conocerte, Señor. Que podamos atesorar esta palabra en nuestro corazón de tal manera que arda en nuestras vidas como una antorcha encendida que ilumina nuestro camino para vivir proclamando tu gloria, Señor. Que como iglesia en México, en Ciudad Nezahualcóyotl, en Latinoamérica y en el mundo entero, nos levantemos, Señor, para proclamar la sola Escritura. Porque solo tú eres veraz y todo hombre es mentiroso. Porque solo en tu palabra encontramos verdad. Esa verdad que transforma nuestra vida. Ciertamente otros libros, ciertamente otros testimonios, ciertamente historias, ciertamente otras cosas contienen verdad. Pero esa verdad son derivadas de tu palabra, Señor. Esta es la máxima autoridad, esta es la última autoridad de todas, por la cuales deben examinarse todas las cosas y principalmente nuestra vida. Hoy reconocemos, Señor, que no la hemos valorado como deberíamos, no la hemos atesorado como deberíamos, no la hemos proclamado como deberíamos, Señor. Oh, amado Dios, perdónanos y haznos volver a ti, Señor. Haznos volver a las sendas antiguas. Y úsanos, Señor, para proclamar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.